Recuerden ustedes el secuestro, uno de los secuestros en ese momento más sonados, el de Andrés Pastrana, expresidente Andrés Pastrana. Sí, que candidato también, a la alcaldía en ese momento. imágenes, por ejemplo, ahí está Andrés Pastrana. Recuerden ustedes la muerte de Rodrigo Lara, que también nos golpeó de esa manera, del exministro de Justicia, Rodrigo Lara. En fin, imágenes muy dolorosas, imágenes que incluso muchas veces fueron agresivas y casi que un abuso por parte de Popeye cuando fue a visitar la tumba de Pablo Escobar, o cuando presumía de que Pablo Escobar era un tipazo, cuando había sido el peor asesino de la historia en Colombia. Así que esto es lo que deja Popeye. Esto es la cultura más baja de la criminalidad en Colombia a través del narcotráfico. Permítame que tenemos conexión a esta hora con el expresidente Andrés Pastrana, que fue víctima de Pablo Escobar y entre otras víctima de Popeye. Expresidente, bienvenido a Semana. Muchas gracias, Vicky. Muy buenos días para usted y para todos los oyentes de Semana. Gracias por acompañarnos. Aquí lo está escuchando Juan Manuel Galán y lo escucha el general Rosso José Serrano. Perfecto, muy bien. Muchas saludos a todos. Murió Popeye, se fue Popeye. Sí. ¿Qué sentimiento llegó a usted al conocer de la muerte de este sicario tan sanguinario de Pablo Escobar? A ver, yo creo que ese fue uno de los peores sicarios que ha existido en la historia de Colombia. Un hombre que aceptó haber asesinado a más de 400 colombianos de forma directa y más de 1.500 colombianos en forma indirecta. Por lo tanto, yo creo que no ha habido en Colombia alguien de las condiciones de Popeye. Como usted bien conoce, Vicky, y yo creo que esto es importante, ahí está Juan Manuel, que fue mi viceministro precisamente de la Juventud, Juan Manuel, que los colombianos y especialmente los jóvenes tienen que conocer la historia de Colombia. ¿Quién fue Pablo Escobar? ¿Qué fue lo que hizo el narcotráfico? Ahí está el general Serrano, que sabe de primera mano cómo el narcotráfico se compró la presidencia de Colombia en cabeza de Ernesto Samper, y cómo el narcotráfico, con lo que fue mi secuestro, quisieron ellos con los extraditables realizar el primer secuestro político en la historia de Colombia. Trataron de hacerlo, Vicky, con Juan Gómez Martínez. Afortunadamente fracasaron. Y después Popeye es el que me secuestra a mí, el que me saca de mi sede, que en ese momento, Vicky, no era un hombre importante en la organización. Nadie sabía quién era Popeye. Usted recuerda, Vicky, que yo fui a hacerle una entrevista aquí a la cárcel de Cómbita. Cuando yo estaba escribiendo Memorias Olvidadas, voy a Cómbita a entrevistar a Popeye para conocer la otra cara de mi secuestro. Yo le había dicho a mi padre que me escribiera lo que él había vivido directamente. Yo escribí un diario estando secuestrado, pero sí me interesaba conocer qué había sucedido y cómo y de qué forma Pablo Escobar había organizado mi secuestro. Por lo tanto, esa fue una entrevista muy interesante que está colgada además en mi página web y que fue muy interesante porque era conocer qué era lo que había sucedido y cómo había sucedido ese secuestro que tanto impacto tuvo en ese momento en la historia de Colombia. Expresidente, usted cuando tuvo precisamente ese diálogo que se reunió allá en la cárcel de Cómbita con Popeye, ¿usted le dio arrepentimiento a ese sicario? Mire, yo lo entrevisté, ¿cuánto fue? Poco más de 1 hora y media, yo creo, 1 hora. Me acompañó en esa oportunidad Camilo Gómez, porque él como abogado fue el que pidió o solicitó si podía Popeye o si quería Popeye hablar o no hablar. Como ustedes saben, en este caso los presos toman la decisión si hablan o no hablan. Y Popeye dijo que me recibía. Y entonces yo le pedí a Camilo como abogado que fuéramos a Cómbita. Y además recuerdo porque fue una historia, porque me dijo Popeye, mire, yo que a usted hace 22 años lo tenía secuestrado, hoy viene usted a visitarme aquí a la cárcel donde ustedes me tienen preso. Y yo le dije sí, y además esta cárcel fue hecha con los recursos de ustedes, para que ustedes sepan que quien construyó esta cárcel es precisamente con los recursos de Pablo Escobar y de ellos, que eran los recursos de los extraditados o los extraditables que estaban en Estados Unidos,
y que los Estados Unidos nos los daba para construir cárceles en aquella oportunidad. Popeye, yo lo entrevisté un poco más de una hora y al final, bueno, adiós Popeye, que le vaya bien y gracias por los datos, porque yo lo que quería, Vicky, era confirmar que primero si Popeye decía la verdad o no, que esto es muy interesante. Entonces yo llevaba muchos datos que yo también por mi formación periodística le preguntaba a Popeye, oiga Popeye, cuénteme quién hizo esto, quién hizo lo otro, y como yo conocía los datos de primera mano, porque yo era el único que los tenía por estar secuestrado, se confirmaron muchísimos de ellos. Popeye, y como le digo al final, adiós presidente, que le vaya bien, adiós, adiós, y al final dijo, perdón un momentico, dije, cuénteme, Camilo, ¿puede volver a prender el computador? Y en ese momento dice, yo no le iba a pedir perdón a usted, pero quiero pedirle perdón. Y es el momento en que Popeye entonces ya en la cámara graba ese perdón que... ¿Y usted lo perdonó? Yo lo perdoné, sí, yo lo perdono, yo no tengo rencor. Dije, perfecto, yo lo perdono. Y lo que él mismo me decía, Vicky, él me decía, presidente, usted todos los días que amanezca, es además algo que yo hago, dele gracias a Dios que usted está vivo. Y dele gracias a Dios porque todo el mundo lo quería a usted muerto. Todo el mundo lo quería muerto. Entonces, dele gracias a Dios de que usted está vivo. Se llevó... Y si quiere, ahí que sí. está, y ahí que está, Juan Manuel, le voy a contar una chiva. A ver. El diálogo con Popeye. ¿Cuánto tenemos? Porque No, lo tranquilo, escuchamos, hable que aquí lo estamos presidente. escuchando con Juan Manuel y el general Serrano. Está tomando Jairito. nota. A ver, fíjese, Juan Manuel, esta historia que te va a impactar. Sí, señor, lo escucho, presidente. Cuando a mí me secuestran, que fue un lunes hacia las 7:30 de la noche, el miércoles habían ido a visitar, yo estaba viviendo en la casa de mi padre y de mi mamá porque yo había vendido un apartamento y estábamos mudándonos con Nora y con los dos hijos en ese momento, con Santiago y con Laura. Valentina, pues lógicamente no había nacido. Entonces, va una serie de gente a expresar mi respaldo a mi padre. Yo como tenía televisión, yo los veía. Se recuerda, Vicky, que la última salida de Alberto Lleras Camargo fue precisamente a visitar a mi papá, con quien tenía una excelente amistad. Mi padre fue 3 veces ministro con él y desde muy jóvenes ellos tenían una muy buena amistad. Uh-huh. Entonces iban los partidos políticos, allí ese día estuvo Hernando Durán Duzán, que era la dirección liberal, con Alberto Santofimio. Bueno, entonces cuento esta historia porque Popeye me dijo, ese día que estuve en Cómbita, me dijo, presidente, yo le quiero contar una historia que nadie conoce. Entonces le dije, ¿cuál? Y dijo, usted cuando yo lo tenía secuestrado era como tener a Mickey Mouse. Y dije, ¿cómo así que era como tener a Mickey Mouse? Dijo, sí, todos los narcos, todos los jefes, todos los capos fueron donde usted estaba. Yo estaba en el Retiro, cerca de Medellín, que me habían trasladado desde Bogotá en helicóptero y me tenían ahí, pues lógicamente en una celda, absolutamente aislado. Y entonces ellos abrían una puerta y había como unas rejas que tenía un candado y ellos abrían la puerta seguido, me apuntaban con un arma permanentemente como si fueran a matarme. Después se quedaban un tiempo y él me decía, mire, muchos, usted no se caía en cuenta, pero Pablo Escobar, todos los grandes jefes de los carteles fueron a visitarlo a usted porque querían verlo humillado. Eso era lo que querían verlo. Entonces me dice él que el miércoles, por la tarde, Pablo Escobar le dice, Popeye, venga para acá. Dijo, sí, patrón. Esto que le estoy contando es lo que cuenta Popeye. Entonces dice, vaya por Santo y lo trae. Santo era Alberto Santofimio. Entonces le dice, vaya ahí al Parque Lleras, donde siempre lo recoge usted, recoja a Santo y se lo trae para acá. Popeye dice que era una operación muy complicada porque en ese momento 3 o 4 personas no más conocían el paradero de Pablo Escobar. Los Estados Unidos creo que tenían una recompensa de $1.5 millones, $2 millones por Pablo Escobar. Uh-huh. Vicky, estamos hablando 1988. Claro. Entonces, tenían mucho cuidado, Popeye me decía, porque solo 2 o 3 personas conocían el paradero de Pablo, que estaba en una finca que él tenía que se llamaba El Bizcocho. Entonces, le dijo, vaya y recoja a Santo y lo trae para acá. Popeye va, Parque Lleras, recoge a Santofimio, se lo lleva a la finca de Pablo Escobar, al Bizcocho, y entonces me dice Popeye que él dejó a Santofimio sentado con Pablo.
y se retiró afuera, donde ellos siempre se hacían. En un momento dado, Vicky, Pablo Escobar le dice, Popeye, venga para acá. Sí, patrón, ¿qué quiere? Le dijo, es que aquí el doctor Santofimio está preguntando quién fue el héroe que secuestró a Andrés Pastrana. Y yo le dije que fue usted. Y entonces Santofimio se para, abraza a Popeye, le da las gracias, lo felicita, y le dice, ahora Pablo, hay que matar a Andrés. Le dice, ¿cómo así? Dice, sí, hay que matar a Andrés Pastrana. Le dice Santofimio. Le dice, ¿cómo así que matar a Andrés Pastrana? En este momento Andrés Pastrana me sirve más vivo que muerto. Dijo, no, mate a Andrés Pastrana, que se va a ser presidente de Colombia y nos jode. Por lo menos tenía visión, ¿no? Y entonces Escobar dice, no, yo no lo voy a matar. Entonces Popeye me dice que bueno, se quedaron ahí, bajaron de nuevo al Parque Lleras, Popeye y Santofimio le dice en el carro Juan Manuel, Andrés, hay que matarlo, por favor, convenza a Pablo de que mate a Pastrana, ¿ok? Y Popeye mismo me dice, el problema del doctor Santofimio es que él quería llegar a la presidencia de Colombia sobre una escalera de cadáveres. Así lo definía Popeye en esa situación. Entonces me impacta mucho la situación porque 2 años antes, o 1 año y medio antes, me sucede a mí lo que me sucede con Popeye y Santofimio. Curiosamente, Vicky, revisando yo los videos, ese día por la mañana, Santofimio había ido con Hernando Durán a expresarle la solidaridad a mi padre y por la tarde estaba pidiendo que me asesinaran. ¿Ok? Entonces me impacta mucho porque exactamente lo mismo sucede con Luis Carlos Galán. Sí, es exactamente, presidente Pastrana, lo que ocurrió con mi padre. Exacto. A diferencia de que en el caso suyo, pues Pablo Escobar no le hizo caso, en el caso de mi papá sí le hizo caso. Exactamente. Afortunadamente en mi caso mío no le hizo caso. Y eso fue exactamente, pero me llama la atención que Santofimio y ellos ya tenían y estaban pensando cómo salir de todos sus enemigos.